Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, dans notre cours français à la maison, nous allons étudier la formación du féminin en français. Buenos días, hoy vamos a estudiar la formación del femenino. Donc, en espagnol, c'est facile parce qu'en espagnol, on forme le féminin en ajoutant un A à la fin de chaque mot. Par exemple, gato, gata. En español, lo que hacemos sencillamente es poner una A para formar una palabra femenina. Generalmente, ¿no? No siempre es así, hay otros casos. Bon, en français, nous avons quelques règles pour la formation du féminin. On va voir le tableau suivant. Par exemple, la façon la plus courante de former le féminin en français, c'est en ajoutant un E à la fin à chaque mot. La forma más corriente de formar el femenino en francés es añadiéndole una E al final a la palabra. Por ejemplo, vamos a esta columna que tenemos aquí, le añadimos esta E, por ejemplo, tenemos bleu, que significa azul. Yo puedo decir en francés, la robe est bleue, el vestido, pero en este caso femenino, la robe est bleue, y se escribiría de esta manera, añadiendo una E al final. Tenemos la palabra brun, que significa moreno, trigueño. Yo puedo decir, por ejemplo, Miguel est brun, pero quisiera decirlo con una chica, digamos femenino, Diana est brune. Vean, brun, brune, brun, brune, brune, ¿ok? Lo mismo sucede con la tercera palabra, español, ¿ok? Por ejemplo, Andrés Iniesta est español, Penélope Cruz est español. Vean que aquí, en el caso de bleu, y español, el femenino y el masculino se pronuncian de la misma manera, solo que en la parte escrita se le añade esta y al final. Tenemos grand, que significa alto. Por ejemplo, yo puedo decir il est grand, él es alto, pero si utilizo el femenino diría elle est grande, il est grand, ahí no suena esa D, no suena con el masculino, grand, il est grand, elle est grande, hasta la D, hay que pronunciar. Tenemos un color aquí, gris. Le ciel est gris. El cielo está gris, ¿no? ¿Sí? Le ciel est gris. La chemise est grise. Le ciel est gris, la chemise est grise. Vean, grise. Ahí vibra, porque es una sola S entre dos vocales. Se pronuncia casi como una Z en español, z, con esa vibración. Grise. ¿Ok? La chemise est grise, le ciel est gris. Le añadimos esta E, pero suena así, grise. Tenemos jolie. Jolie sería como un bonito, ¿no? El masculino. El femenino sería jolie, se pronuncia igual, pero con la E. Noir sería negro. Así, igual, le añadimos la E al final. Podemos decir, por ejemplo, le pantalon est noir, la chemise est noire. Se pronuncia noir, noir, igual, simplemente, aquí en la grafía, guarda la diferencia. Y finalmente, para terminar con esta columna, tenemos petit, que significa pequeño. Digamos, Jean est petit, Michel, femenino, est petite. Jean est petit, Michel est petite. Vean, petit, masculino, no se pronuncia la T al final, petite, féminin, ahí sí hay que pronunciar la T. Donc, maintenant, on voit la colonne du milieu, la columna del medio, sans changement, sin variación. Quiere decir que estos que están aquí en el centro se escriben igual en femenino y masculino y por supuesto se pronuncian igual. Por ejemplo, jaune, que es amarillo, jaune. La chemise est jaune, le pantalon est jaune. Tenemos aquí la palabra jeune, que se pronuncia diferente a esta de aquí arriba. Esta AU es una O cerrada, O, jaune. Pero este es el sonido E, que no es igual que O. Es jaune, que sería jeune. ¿Ok? Esto sería joven. Y puedo decir aquí, il est jeune, elle est jeune. Large, que significa ancho. ¿Ok? La maison est large.
Le terrain est large. ¿Ok? Le terrain, el terreno, la maison, pero se mantiene igual. Mince, que significa delgado. Por ejemplo, il est mince, elle est mince. Tenemos otro color aquí, rose. Rose. ¿Ok? Rosa, por supuesto. Otro color más, rouge. La maison est rouge, les pantalons est rouge. Tenemos désagréable, me parecido al español, désagréable, desagradable, triste. Il est triste, elle est triste. Y bueno, aquí tenemos otros casos, otro, que significa otros casos, de la formación del femenino. Por ejemplo, vamos a ver primero, gentil, significa una persona amable, gentil, ¿no? Et nous avons le féminin gentille, ¿ok? Il est gentil, elle est gentille, ¿ok? Miren cómo se escribe, se dobla la L y se pone al final. Gros, que significa gordo. Il est gros, elle est grosse. Gros, grosse, ¿ok? Italien, il est italien, elle est italienne. Elle est italienne, ¿ok? Parfait. Tenemos roux, que significa en este caso pelirrojo. Il est roux, elle est rousse. Il est roux, elle est rousse. Long, largo. Digamos, le chemin est long. Le chemin est long. No se pronuncia la G, long. Pero, por ejemplo, decimos, la route est longue. La ruta es larga, el camino es largo. Le chemin est long, la route est longue. Tenemos blanc, por ejemplo. El mismo ejemplo, por ejemplo, decimos, le manteau est blanc, mais la chemise est blanche. Blanc, blanche. Tenemos vieux, que es viejo. Por ejemplo, ce monsieur est vieux, ce señor es viejo. Cette dame est vieille. ¿Ok? Vieja, en femenino. Vieux, vieille. Repito, vieux, cerrado, vieille. ¿Ok? Y finalmente tenemos beau. Beau, que significa bello, apuesto. Lo mismo para las mujeres, ¿no? Il est beau, él es apuesto, bien parecido. Elle est belle. El femenino de beau es belle. Bon, c'est de manière générale une courte leçon sur la formation du féminin en français. Merci pour votre attention. À bientôt. Donc, désolé. Avant de finir, antes de finalizar, disculpen, tenemos esto aquí, tenemos esta parte aquí donde dice esta frase. Il existe également des féminins, des substantifs, en particulier pour certains noms de profession. Infirmier, infirmière, acteur, actrice. Quiere decir que con las profesiones tienen sus propias reglas para el femenino, pero eso lo vamos a ver en lecciones más adelante. Ahora sí. À bientôt. Merci beaucoup.